pero muy buenos días. Buenos días. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Bueno, hemos venido con una serie de mensajes. Dolores de parto. Dolores de parto va muy ligado a el menester nacer de nuevo. ¿Ustedes saben quién significa menester? Necesario. Importante. Debido a muerte. Sí. Obligatorio. Eso es menester nacer de nuevo. Actitud, todo eso. O sea, de verdad, si no han entendido, no entran al reino de los cielos. Así de sencillo. No es que yo sea dramático, pero es la primera doctrina que predicó Jesús. O sea, mucha gente piensa que por venir a la iglesia ya es suficiente. Mucha gente piensa que porque hacen la oración de Romanos 10, versículos 9 y 10, que con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. O sea, por eso Pablo le dijo, escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Lastimosamente hoy la gente quiere pan y circo, emociones en las iglesias, pero no hay un convencimiento. O sea, nosotros estamos a puertas del tercer año, que es la tercera guerra mundial, que lo podríamos designar que esto que probamos la semana pasada, pues es un inicio, son dolores de parto, dolores de angustia. Entonces, el que no tenga esas prédicas se las puede pedir a William, porque YouTube las está bajando, Facebook las está bajando al mes. William las tiene. Hemos venido desde el año pasado, hemos estado dándole a las 7 áreas de la iglesia los sellos. Entonces, vemos que muchas veces la puerta del infierno son las iglesias. Parece drástico, ¿no? Pero usted le pregunta a muchas iglesias, a muchos cristianos que va a la iglesia y ¿qué es nacer de nuevo? No, es ser cristiano, es ir a la iglesia. No, nacer de nuevo no es eso. O sea, mire, vamos a leer lo que dice, ya vimos lo que era menester, obligatorio, necesario. Es un deber, es una obligación. La palabra nacer quiere decir regenerar, dar un nuevo ser, restablecer la naturaleza divina. Cuando nosotros nos vamos a Pedro, donde dice ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? Ser participantes. ¿Qué dijo David? En maldad fui formado y en pecado fui concebido. ¿Cómo así? Si yo estoy bajo el puro matrimonio, mientras usted no haya nacido de nuevo, mientras no haya quien coja el sentimiento de culpa suya, es maldición. Es maldición. ¿Por qué? Porque la raza es caída o no es caída. Sí. La raza humana es caída. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. O sea, condenación por representación se llama eso. En Adán todos fuimos condenados, pero en Cristo usted y yo somos santificados. En Cristo usted y yo somos redimidos. Entonces por eso es necesario. O sea, ¿quién le enseñó a un niño, por lo menos ahora Laura y Santiago, que van a tener el bebé? Si ellos no le ponen cuidado, el cagón ese va a empezar a chantajearlos, a manipularlos. ¿Quién le enseñó a ese niño? Yo estoy hablando como si ya lo estuviera manipulando, pero lo van a manipular. Si ellos no son rígidos, van a tener sus problemas. Entonces, ¿qué hay? Que tan bonita la niña, que tan bonito el niño, que es un pan de Dios. No, un niño usted no le puede manipular. ¿Por qué? Porque hay un demonio. Un demonio. Parece grave, sí, es un demonio. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él.
La necedad está legada al muchacho, pero la vara la apartará de él. ¿Qué va a apartar de él? La necedad. La vara, corregirlos, exhortarlos. ¿Por qué? Porque venimos bajo un espíritu que no agrada a Dios. Entonces, Pedro, ¿para qué escribió ser participantes de la naturaleza divina? ¿Por qué tenemos que ser participantes de la naturaleza divina? Porque de lo contrario nos vamos a condenar. Entonces, ¿es menester nacer de nuevo? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces vamos a mirar Juan 3:3. Mire, esto es triste que uno tenga que estar recalcando sobre el nuevo nacimiento, sobre estas cosas. Son cosas que, como le digo, tú siendo maestro no sabes qué es nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y usted le pregunta mucho, pastor. O sea, a mí me da tristeza, por lo menos tengo un conocido y uno sabe que les falta doctrina y los ponen a servir. O sea, usted no puede poner a servir a alguien que no va a escuchar palabra. O sea, yo no puedo colocar a alguien en portería, a alguien que no se congregue, supongamos. Si se hacen cultos martes y viernes, que no venga, y el domingo que él tiene que alimentar su alma, esa persona no la va a alimentar por estar cuidando carros, por estarle dando la bienvenida a las personas, pero su alma, o sea, la gente muchas veces piensa, y por eso Pablo instó sobre el nicolaísmo, y el nicolaísmo es el gobierno del hombre sobre el hombre. Y entonces nosotros pensamos que porque venimos, nos reímos, que porque profetizamos, que porque hablamos en lenguas, que porque sentimos un cosquilleo, fue Dios. Bueno, yo los reto a que lean cuando Elías estaba en el monte de Oreb y vino el viento fuerte, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba ahí. Dios no está ahí. Dios vino a Elías en el tiempo apacible, cuando él pudo superar el que se sentó a orar y empezó, ay, ahorita tengo que darle la leche a mi esposa, ahorita tengo que hacer esto, aquello. No, cuando Elías pasó por ese proceso de entregarle su pensamiento, de entregarle todo a Dios, vino Dios y le habló. Y lo mismo es el nuevo nacimiento, amados. Por eso, miren lo que le dice acá Jesús. Le está diciendo a Nicodemo y le está hablando a un maestro, y usted le pregunta a alguien, no es que yo hablo en lenguas, es que yo predico, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted no tiene el nuevo nacimiento, Dios le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. En el mensaje del arca dice de que cuando Noé hizo el arca, hubo unos predicadores que creyeron al anuncio de Noé, pero ellos dijeron, pero ¿por qué ese arca así? Empezaron a cavilar, empezaron a decir, no, yo creo que él está errado, vamos a hacerla a nuestra manera. Dice el hermano Branham que esa arca que ellos hicieron se les partió, porque Dios la hizo con bálsamo, luego le echó brea, o sea, la selló, y dice que esa brea y ese bálsamo hicieron de que esa madera se volviera tan resistente que pudiera soportar, porque se abrieron las fuentes de los cielos. O sea, mire, técnicamente, científicamente yo puedo partir hierro con agua. Eso se ve. Eso hay unas máquinas que usted le mete el dedo y por no decir muy lejos, una hidrolavadora. Si nos vamos un poquito más lejos, la manguera de los bomberos. Entonces vamos observando cómo eso va teniendo poder. Entonces, mire, si Dios dice algo es porque tiene que ser así. Entonces vamos a Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mira, William, estoy tan seguro, estoy tan convencido, como que estoy aquí parado, que si usted no nace de nuevo,
no puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo así que no puedo ver el reino de los cielos?, le dijo Nicodemo. Claro, usted ve el reino de los cielos. No es que va a venir la gloria del Señor y va a ver la Nueva Jerusalén. No, la palabra ver quiere decir entender, quiere decir comprender, quiere decir que usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya empezamos a mirar por qué las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice que no me junte con tales personitas? Ah, porque tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe. Entonces nos vamos entendiendo los consejos de Dios. Pero cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, empezamos a decir, como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, en tu propia visión, te está diciendo Dios. No te apoyes en ello. Y entonces le digo, pero es que, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le dice el joven rico. Y entonces Jesús le estaba mostrando a los religiosos que era guardar los mandamientos, el nuevo nacimiento, la vida eterna. Eso es algo. Joseph acabó de terminar el año. No sé si él ve 10, 12 materias. Y puede haber sacado en 8, excelente. Y pierde 4, ¿pierde qué? El año. Ah, bueno. Entonces Jesús le dijo, para mostrarlo a nosotros, y conoce los mandamientos, le dice, los guardo desde mi juventud. Le dice el joven rico. ¿Honras padre y madre? Los honro. Y entonces le dice, mire, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, tal, y le empieza a enumerar todo lo que debemos de hacer. Y entonces le dice, Jesús le está mostrando. Entonces, por lo menos al profeta, no sé si fue a Ezequiel o Zacarías, me parece que fue a Ezequiel. Y te voy a quitar el deleite de tus ojos. ¿Y sabes por qué Dios le quitó el deleite de los ojos a Ezequiel? Porque era más importante la esposa que el Señor. Dios le dijo a Abraham, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y era Isaac. Sacrifícamelo. Y entonces Dios vio la disposición. Dios vio que ese hombre reaccionó y entendió lo que Dios le estaba diciendo. Y le dice el ángel, cuando él tenía el puñal para matarlo, detente. Miren la diferencia cuando nosotros podemos comprender el panorama de Dios. Por eso hemos leído un mensaje que llama las cosas buenas que nos separan del reino de los cielos. Entonces Jesús manda a llamar a muchos a las bodas. Dice que había un rey, mandó a llamarlos, y uno le dijo, acabo de comprar una yunta de bueyes, uno va a la hacienda, acabo de casarme. Y es que si me acabo de casar, no puedo ir a la luna de miel. Entonces el rey manda a invitar a otros, porque estos no tenían una actitud correcta, no tuvieron la reverencia. Entonces, mire, vemos el joven rico que luego en Lucas 16 le dice, Padre Abraham, manda que Lázaro con la punta de su dedo enllagado, me imagino que ya estaba en llagas porque él lo reconoció, pero era un mensaje, porque a nosotros vamos a ser restaurados, rejuvenecidos y estar en la gloria de Dios. Él estaba en el antiguo pacto, donde todavía no había sido, o sea, nuestro cuerpo teofánico dado. Cuerpo teofánico es donde nosotros vamos a poder comer, traspasar, vamos a poder volar, vamos a poder hacer de todo. Y entonces, teofánico no, glorificado, perdón. Entonces vamos y observamos de que ese joven le dice, Señor, envía que él me mueva, y no guardaban los mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? No iba a la iglesia, ¿qué pasó?
¿No honraba padre y madre? ¿Qué pasó? ¿No robaba? ¿Qué pasó? ¿Por qué se condenó? Porque no nació de nuevo, sencillo. Si usted no nace de nuevo, se va a ver en el mismo panorama de este joven rico. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Dice, de cierto, de verdad, absolutamente, si usted no nace de nuevo, usted no tiene parte con Dios. No tiene parte con Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque no tenemos la naturaleza de Dios y no hemos nacido de nuevo. Venimos bajo la naturaleza de corrupción, bajo maldición, bajo todas estas cosas que nos pueden separar. Y entonces, mire, la palabra nacer de nuevo no quiere decir ser bautizado. Es un paso para nacer de nuevo. El bautismo es un paso, no es el nuevo nacimiento. Mucha gente se le llena la boca diciendo es que yo ya soy bautizado. Y usted me dice, pastor, muéstreme eso. Se lo muestro en el libro de Jeremías. Señor, te doy gracias porque no soy como el borracho. Señor, tu nombre ha sido puesto sobre mí. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Te falta el nuevo nacimiento. Le dijo, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero él estaba diciendo cosas bonitas, Jeremías, ¿o no? Estaba diciendo, Señor, yo no me emborracho, yo no fornico, yo no robo, yo no miento. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando? Se estaba justificando en la ética. Eso es ética. Pero cuando yo he nacido de nuevo, yo no alardeo, sino que es algo que brota como un manantial. Yo hago las cosas, es porque están dentro de mí, el querer ser diferente. Pero cuando yo exalto lo que yo he hecho, cuando yo exalto que es que yo soy mejor que ese señor, que yo soy mejor que esa señora, ahí yo estoy metido en un problema. ¿Por qué? Porque es que no le estoy dando la gloria a Dios, sino a mí. A mí. Recordemos, el publicano y el fariseo. Y el publicano le decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Mas el fariseo le decía, gracias, Señor, porque no soy como él, diezmo, ofrendo, vengo a los ayunos, vengo a todo eso. Está ahí, en Mateo. Entonces miremos la diferencia. Usted no lo estaba vindicando, que usted entra al reino porque venga acá, ni porque lea la Biblia, porque el diablo de la sabe mejor que usted y que yo. Entonces, la diferencia es el nuevo nacimiento. Y por eso, mire, cuando usted tiene la naturaleza de Dios, y ya la hemos leído muchas veces, que está en Pedro, donde nosotros vemos que a vuestra fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, y ya lo hemos visto, la estatura del varón perfecto, ¿sí o no? Entonces eso nos va mostrando qué calidad de cristiano es usted y soy yo. Entonces Nicodemo le dijo como que estaba errado, como que estaba la propaganda de la vivienda en el lugar equivocado. Muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestra iglesia, pero el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, mire, el nuevo nacimiento es una experiencia en su corazón. Es una experiencia. Uy, es que yo antes no soportaba a tal persona y ya la veo y hasta oro por ella. Por eso dice el libro de Ezequiel, donde dice que él quitaría el corazón de piedra y colocaría el corazón de carne. Eso lo vimos en dolores de parto. La dureza de corazón. Si yo soy duro de corazón es porque tengo un nuevo nacimiento. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si eres profeta, dime quién te abofeteó. Si eres profeta, dime quién te arrancó la barba. Y entonces, y él tuvo misericordia de ellos.
Ya no pagamos mal por mal. Antes, si podemos hacerle bien a una persona que está cegada, nosotros procuramos de que ellos conozcan la verdad y procuramos de que ellos se arrepientan. Entonces, mire, es como si yo les traigo un plano en construcción, ¿cuál es la persona capacitada para interpretarme el plano en construcción? Un ingeniero civil. Decimos que un arquitecto, pero un arquitecto no, él entiende, pero no está capacitado, porque el arquitecto es el que diseña. Usted puede ver una casa hecha por un arquitecto y una casa hecha por un ingeniero. La casa del arquitecto es la más bonita, pero la del ingeniero es la que es hecha sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, pero su casa no cayó. ¿Por qué? Porque su profesión le demuestra que él tiene que hacer unas zapatas de tanto, unas columnas de tanto, la mampostería, todo eso. El otro dice, no, pero es que si hago esta columna acá, me daña el diseño, no, corrámosla. Entonces el arquitecto corre riesgos porque será más bonito. El religioso es igual, él piensa que todo está bien. Pero una persona que puede ver el reino de los cielos, que puede entender que la salvación es gratuita y es un don de Dios, pero es algo que usted tiene que adquirir con una experiencia de corazón a corazón, de usted a Dios, no de usted a la iglesia. Porque conozco mucha gente que dice, es que yo soy trinitario, yo soy pentecostal, yo voy a la iglesia de José. Yo conozco el mensaje. Eso no es nada, perdón. Lo que te da eso, como el ingeniero civil, para que estén bien los cimientos, es que usted conozca el plan de salvación. Y el plan de salvación es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces usted ya empieza a decir, bueno, yo lo acepto. Y el aceptar es que Él sea el Señor sobre mí. Cuando yo tengo a alguien sobre mí, yo tengo que recibir órdenes de Él y obedecerlo. Entonces, el Espíritu Santo nos va ministrando y nos va enseñando y nos va ayudando. Por ejemplo, nosotros, ustedes cuando les daña el computador, ¿ustedes a quién llaman? A un ingeniero civil. Ve, un ingeniero en sistema, no llaman al ingeniero civil. Porque el ingeniero en sistema sabe la programación, sabe leer qué es lo que le pasó al computador, sabe si ustedes borraron algo, sabe si tienen que restablecer un acto, todo eso. Así mismo es el reino de los cielos. Por eso Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Él. No por una iglesia. Ya lo vimos en las 7 áreas de la iglesia, cómo el hombre gobernaba sobre el hombre. Y dice, Satanás que se sienta en la silla haciendo de pasar por Dios. Y eso pasa. Entonces vamos a Proverbios 23-26. Por eso nosotros necesitamos los planos adecuados. Y mire lo que nos dice Proverbios. Proverbios viene a hablarnos acá de lo que dijo David. O sea, fui formado en pecado y en maldad. Me concibió mi madre. Entonces estamos observando, mire lo que dice Proverbios 23, 26, perdón. 23, 26. Mire lo que dice. Dame, hijo, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Los ojos son la ventana del alma, del corazón. El corazón, ahí lo que quiere decir corazón ahí es lo siguiente. Corazón quiere traducir la entrega de la voluntad y el afecto a Dios. Dame, hijo, tus afectos. Dame, hijo, tu voluntad.
¿Yo por qué no me fui hoy supuestamente, entre comillas, para el río Pance? Porque mi voluntad estaba en venir acá a la iglesia. Estaba en venir a encontrarme con Dios y con mis amados hermanos. Dame, hijo, tu voluntad. Voluntad es lo que te hace actuar. Dame, hijo, tu corazón. Entonces estamos observando cuando tú le entregas a Dios tu voluntad y tus afectos, puede venir William a manipularme. No que él me manipule, pero si él me va a manipular, le voy a decir lo mismo que le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí. Y Pedro no era llavería de Jesús. Pedro no había acabado de recibir la frase hermosa: y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres Pedro. Y entonces Pedro empezó a llenarse de su propio intelecto y pensó que porque Jesús le había dicho bienaventurado, tú eres un hombre que el Espíritu Santo lo utilizó, él empezó a meter su propio precepto y en una fase bendecido y en otra le estaban diciendo: está siendo utilizado por Satanás. Por eso, para que no nos pase eso a nosotros, digo, dame tu voluntad, dame tus afectos, no te dejes manosear, no te dejes manejar por las circunstancias, no te dejes manejar por los aspectos de la vida, sino que ven, dame tu corazón y yo te mostraré el camino por donde debes de andar, te diré qué debes de hacer, para que no cometas errores. ¿Cuántos errores hay en tu vida que te arrepientes? Y mira a ver si te los entregaste a Dios o te dejaste llevar por tus afectos. Ay, es que yo siento esto. No, Dios no se va a enojar conmigo. Y luego vemos las consecuencias. Luego vemos las consecuencias de Caín matando a Abel por culpa de no dar el corazón. Eva a Dios ni los afectos. Se va a llenar de sensualidad. Entonces, bueno, ahí vemos, Josafat. No, es que no sé si se llamaba Joroboano o Jonram, si no estoy mal, el hijo de acá. Y le dijo: vení, que tengo un negocio buenísimo. Invertí 1 millón y te vas a ganar 2 millones. Y empezó a hacer negocios. Y empezó a llevarlo a la casa. Y luego le presentó a la hermana, al hijo de Josafat. Y luego el hijo de Josafat mató a todos los hermanitos. ¿Por culpa de quién? Del papá. Por culpa de los afectos, por culpa del no. Y miren tus ojos el camino por donde debes de andar. Entonces me dice la palabra que no me una en yugo, ¿qué? Desigual. Entonces ¿para qué voy a desobedecer a Dios? No nos unamos en yugo desigual. Mire y examinemos lo que Dios nos quiere decir ahí. Por eso hay que entregarle la voluntad a Dios y los afectos, para que no tengamos problemas en nuestra vida. Hebreos 10, versículo 16. Esto es una prédica que tienen que escucharla con dolores de parto, con actitud, y ahí se van a dar cuenta dónde están ustedes y qué deben de hacer. Amén. Amén. Entonces dice mi de Hebreos: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ay, tremendo. Este es el pacto que hago con ustedes, dice el Señor. Y entonces ahí nos vamos nosotros a lo que acabamos. Hijo mío, entrégame tu corazón, tu voluntad, y tus ojos van a mirar por mi camino. Y entonces yo vendré y escribiré esas palabras en tus corazones.
Tu corazón no es la carne que late, es la voluntad, es la decisión que usted toma a través de cada circunstancia que viene a tu vida. Entonces, ahí tú estás viendo que la palabra de Dios, que ese nuevo nacimiento te está mostrando cómo debes de caminar, cómo debes de actuar, cómo debes de comportarte. Y escribiré mis leyes en vuestros corazones. O sea, en tu voluntad, en lo que haces, en lo que hablas. Mira la importancia del nuevo nacimiento. Es Dios ya viviendo en ti. Salmo 58:3. El por qué debemos de hacer eso. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras. ¿Desde qué? Ay, ¿cómo así? ¿Un niño el primer día que nace habla mentira? Sí, porque hay un espíritu que lo influencia. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ah, ¿cómo así, pastor? ¿Que el Dios de este mundo es Satanás? 2 Corintios 4:4. Sencillito. ¿Por qué? Porque es que el hombre le entregó los derechos de este mundo a Satanás cuando cayó. Por eso Dios tiene que hacer la nueva Jerusalén. Los cielos y la tierra tienen que ser purificadas y Dios descenderá del cielo la nueva Jerusalén para que usted y yo, con un nuevo nacimiento, con una nueva naturaleza, podamos habitar ahí. Si ve el panorama, ¿por qué? ¿O quién me dice acá que ayer no dijo una mentirilla y luego me rascó la cabeza y, ay Señor, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. ¿Por qué pecamos hay veces? Porque, ¿cuál es la diferencia entre que nosotros no seamos impíos? En que usted comete un error y va y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ayúdame, Señor, no quiero mentir. Entonces, mira, cuando tú le entregas eso en el altar a Dios, eso va a traer un efecto, porque hay un clamor en ti por vencer esa naturaleza pecaminosa. Entonces, desde la matriz, los impíos, y desde que nacen, hablan mentira. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Por eso es necesario que usted y yo le digamos a Dios, ayúdanos. Números 21, versículos 5 y 8. Antes de Deuteronomio. Números 21, versículos 5 y 8. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Amén. Se me dice que tiene que ver eso con Jesús. La serpiente es tipo de Jesús. Mire, hay dos cosas. Cuando usted ve una ambulancia, usted ve la serpiente de bronce, ¿cierto?
eso quiere decir que el pecado ya ha sido juzgado. Cuando nosotros vimos las 7 edades de la iglesia, vimos que Esculapio le rendía homenaje a la serpiente. Entonces hay dos cosas buenas, o hay una cosa buena y otra mala. Los símbolos de Dios. Mire, ¿a usted qué le sirve tener una cruz o ir a una iglesia si usted es religioso? De nada. Entonces, acá nos está diciendo lo siguiente, que el pueblo empezó ¿a qué? A murmurar, a decir, a hablar. Y la palabra hablar quiere decir dicho, desertar. Yo no vuelvo allá. Yo con ir a mandarle la ofrenda, el diezmo, es suficiente. Exponer, recitar, eso quiere decir hablar. Cuando hablamos tantas cosas y no las pasamos en la escritura, eso disgusta a Dios. Entonces el pueblo empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Primera escena. Empezó el pueblo a hablar mal de Dios y de Moisés porque le dijo, ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir aquí? ¿Sí o no? Porque tengo que congregarme. Segunda escena. Porque tengo que bautizarme. Tercera escena. Porque tengo que nacer de nuevo. Tercera escena. Y la cuarta escena es la naturaleza divina, que es la estatura del varón perfecto. Es un símil, ¿cierto? El pueblo está hablando tantas cosas y nosotros decimos, pero yo ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que hacer santa cena? ¿Por qué tengo que hacer la autoría en pie? ¿Por qué tengo que ofrendar o diezmar? Mire, yo no pido ni diezmos ni ofrendas. Gracias a Dios el Señor me provee. Está en la escritura, por algo era. Si usted me dice qué tipifica cada cosa, ya se la explico. Pero eso es algo que Dios exige. El bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sin el bautismo no hay perdón de pecados. Un Señor, una fe y un bautismo, no hay 3 bautismos. Las iglesias normales bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son el nombre de Dios, ni el nombre de Dios es Jesús, ni Jesucristo, Señor Jesús Cristo, para que cumpla Mateo 28, 19. Entonces ahí vamos observando, ahí vamos viendo el panorama de Dios. Entonces el pueblo empezó a hablar, y entonces dice que ya estaban fastidiados con las ordenanzas que Dios les decía que tenían que hacer. La palabra fastidio quiere decir disgusto, ansiosos y aborrecer. La palabra aborrecer no quiere decir odiar. La palabra aborrecer quiere decir querer un poco menos. Entonces, ¿el joven rico aborrecía a Jesús? Sí. Quería un poquito menos a Jesús que al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero yo le puedo mostrar por la escritura que hay grandes hombres. Abraham era riquísimo. Isaac era riquísimo, José era riquísimo, Job era riquísimo, Daniel era riquísimo, Salomón era riquísimo, David era riquísimo. ¿Había un problema en que yo fuera riquísimo? No. ¿Por qué? Porque para ellos el Dios no era el dinero. Esas son cosas. Entonces mire, la gente empieza y usted tiene que mirar. Amarás, el primer mandamiento, ¿cuál es? Sobre todas tus cosas. Yo le he dicho a mi hijo, se lo he dicho a Laura cuando era chiquita, y ellas siempre me decían, y María José y Ana, ay papi, no digas cosas. Entonces me decían, yo les decía, si a mí llegan y me dicen, reniega a Jesús y le perdono la vida a tu hija, y le digo, mátela. Es más importante Jesús que mi hija. Es más importante Jesús que mi esposa. Es más importante Jesús que mi hijo. Eso es lo que ustedes deben tener claro.
A Juan Jos le dijeron eso. Retrátate y no te quemamos. Y murió cantando, alabando a Dios. Y ángeles vinieron, ni sintió el fuego. Entonces, el aborrecer es estimar o tener en poca estima algo. Ahí ven, nosotros pensamos que, ay, te aborrezco, es odiar, es despreciar. No, no, no. Aborrecer dentro del verbo, cuando ustedes ven la traducción, es tener en poco amor hacia eso. ¿Lo quieres? Sí, lo quieres, pero no lo suficiente. Entonces yo aborrezco a Jesús cuando Él no es el todo en mi vida. Entonces la Biblia dice que el pueblo empezó a tener fastidio. Les voy a decir lo siguiente: si hay algo más importante para ustedes que Jesús, ustedes le tienen fastidio a Jesús o lo aborrecen. Sencillo. Sencillo. Les estoy traduciendo literal lo que quiere decir, para que nos demos cuenta qué es lo que usted está haciendo y qué es lo que debe de hacer. Porque es que sin el nuevo nacimiento, para ustedes es más importante Jesús que cualquier cosa. Entonces, ahí ya nosotros vamos caminando. Y entonces, cuando el pueblo vivió en grandes problemas, ¿qué le dijo a Moisés? Ay, Moisés, perdóname, hemos pecado contra ti, contra Dios, ve y habla con Él, ¿sí o no? ¿Y por qué tenían que hablar con Él? Porque en una maldición que hubieron serpientes de fuego, no que eran, echaban candela, no. La serpiente de fuego es algo que te pica y arde y es muy venenosa. Tal que lo mordía, moría. Ve y habla. Ve y habla. Entonces lo primero que tuvo que hacer el pueblo es arrepentirse. Segundo, cuando Moisés va y habla con Dios, Dios le dice: levántate una serpiente en un asta, el que la mirare vivirá. Entonces, ¿había un médico que pudiera salvar al que era mordido por la serpiente? ¿Hubiera un hierbatero? No. Lo único era lo que decía Dios. Entonces Dios le dijo: ven, levanta la serpiente en un asta de bronce. El bronce significa el juicio de Dios sobre ese pecado. El pecado estaba siendo juzgado porque el pueblo lo confesó. El que confesare su pecado y se apartare hallará misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, supongamos, adulteré y le digo: Señor, perdóname porque adulteré, voy al altar de Dios, lo consumo. Dios me dice: bien has hecho, ya te arreglaste conmigo. Ve y arréglate con Alessandra y ve y arréglate con el esposo de la mujer que te acostaste. Y vivirás. Entonces no fue solo levantar el asta con la serpiente. Entonces Dios le dijo: ve y levanta esa serpiente. Levantar quiere decir exhibir, ser patente, claro. Entonces Dios hizo levantar esa serpiente de bronce, y el que la mirara, el que no naciera de nuevo, ¿qué puede qué? Ven y mirar lo mismo ahí en el mismo verbo. Mira la similitud. El que no mirara esa serpiente, no juzgara el pecado, no lo quemara en el altar de Dios, no podía vivir. Entonces, el que no nazca de nuevo no puede vivir para Dios. Por eso Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por sus gracias mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces,
Mire, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? No hay remedio, no hay humanismo, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay ética que te pueda salvar. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos manda el antídoto: levanta el asta, levanta la serpiente. Entonces dice, mire, dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente. Usted tiene que pagarle al pastor, al sacerdote. No, siendo justificados. ¿Usted sabe qué quiere decir justificados? Inocentes. Inocentes. Siendo inocentes gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿De quién? Cristo Jesús. De Cristo Jesús. ¿Qué es la palabra redención? Mire, la palabra redención quiere decir remisión, librarse y salvación y perdón. Eso quiere decir redención. O sea, usted es redimido y es inocente. Y es inocente. Y por eso, mire lo que nos habla Juan 3, 14 y 15. Donde nos habla de que así como la serpiente tuvo que haber sido levantado, Jesús también. San Juan 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la única solución. La única solución en el desierto era mirar, pedir perdón y decirle: Señor, no vuelvo a tener fastidio de ti. Tú eres lo más importante, lo más primordial en mi vida. Así es necesario que tú hagas en tu vida. Lo más importante tiene que ser Jesús. Así. Así como yo con un billete de 10,000 puedo comprar un pan de 10,000. Así mismo lo puedo hacer con 2 billetes de 5,000. Es igual. Es igual. Así como la serpiente tuvo que haber sido levantada. La gente pedir perdón. La gente creer. Estar convencido que ese era el único método de salvación. El único método de salvación es Jesús. Por eso hay esa alabanza: ninguna religión puede salvar tu ser, solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Mire la diferencia. Entonces, mire, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, la exaltó, la elevó, y dice: para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra perder quiere decir destruir y matar. Y la Biblia dice que muerte es separación de Dios. Si usted no cree en Jesús como un Señor y Salvador, a usted ninguna iglesia lo va a salvar. Ni lo va a salvar el pastor, ni lo va a salvar el padre, ni lo va a salvar su hermana, su hermano, nada. Nada lo va a salvar. Entonces, por eso nosotros tenemos que juzgar ese pecado en nosotros. Nosotros tenemos que, así como el pueblo tuvo que confesar las fallas, usted tiene que llegar al altar de Dios y ofrecerle eso y decirle: Señor, mire, la gente tenía que mirar, y usted tiene que mirar hacia Jesús. Y mirar quiere decir aprobar, atender, buscar, entender, examinar y reconocer. Miren todo lo que quiere decir esta palabra. El mirar. Usted tiene que reconocer que sin Jesús no somos nada. Usted tiene que reconocer que usted tiene que doblegar su voluntad a Él. Usted tiene que doblegar sus afectos a Él. Y entonces
va a poder entender el reino de los cielos. Y cuando nosotros miramos a Jesús en el altar, ¿y usted sabe qué significa el altar? El lugar donde se mataba el ovejo, la paloma, el lugar del sacrificio. Entonces, miren, ustedes mirar a Jesús y sacrificar. Cuando yo llegué a los pasos de Jesús, sacrifiqué mis amigos, sacrifiqué el fútbol. Para mí era más importante el fútbol que cualquier cosa. Yo respiraba fútbol. La Copa América, cuando le entregué mi vida, estaban en la Copa América, no me vi ningún partido, prefería ir a los cultos. Y para mí el fútbol era algo que lo llevaba en la sangre, era un ADN. Sacrifiqué algo para Dios. ¿Qué quiere decir sacrificio? Renunciar a algo valioso para lograr un propósito. Mire, los que han estudiado acá, en la universidad, o en el bachillerato, o han hecho algún curso, ustedes tienen que dar un sacrificio. Dejar de ir a descansar 3, 4 horas para conseguir un objetivo. Y muchas veces pensamos que nosotros el sacrificio es verbal. Es verbal y no es verbal. Por eso usted tiene que renunciar a algo. Y entonces Abraham renunció a Isaac. Sí. Y Dios le dijo, detente. El joven rico, cuando Jesús le dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Y entonces dice que él pensó dentro de sí, tengo muchas propiedades. Y se entristeció y se fue. Y dice que luego construyó un poco de silo, o sea, fue muy rico, mucho más rico. Y luego la historia la cuenta Jesús donde dice, ¿no sabes que hoy vendré por tu alma? ¿Y qué recompensa dará el joven por su alma? El guardar su palabra. No guardó la palabra de Jesús. Él hubiera dicho así, ¿Zaqueo se quedó pobre? No. La canción de Zaqueo que le gustó a muchas personas acá. Y entonces Zaqueo dio 4 veces al que haya robado. Repartió yo creo que más de la mitad de su pero quedó rico porque él tenía muchos negocios. Y Zaqueo fue salvo. Zaqueo fue capaz de renunciar a todo eso. Le dijo, Señor, yo te voy a entregar parte de mis bienes. Quiero glorificarte. Jesús, ¿por qué no le dijo que vendiera todos los bienes? Porque para Zaqueo, cuando conoció a Jesús, se le quitó la idolatría, se le quitó la avaricia, se le quitó la angurria por el dinero. Y él no esperó. Ananías y Zafira eran cristianos y entonces estaban en una vigilia y dijeron, nosotros tenemos una finca y la vamos a donar a la iglesia, vamos a ayudar a la iglesia. Acá nunca les ha pedido que hagan eso. Nunca. Y no estoy diciendo para que piensen que estoy pidiendo algo. Y entonces dijeron, Pedro, te vamos a dar la finca, la vamos a ir a vender. Y la finca la vendieron en $1.000.000. Estoy colocando un ejemplo. Y entonces Zafira empezó a razonar y, mi amor, no, $1.000.000 es mucho. Dile a Pedro que la vendimos en $500.000. Y esa plata era mucha plata. ¿Por qué el Espíritu Santo los mató? Los mató. Y ellos llevaron parte de la venta de la finca, de la propiedad. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Si usted ha quemado el sacrificio, es como si yo vengo y les digo acá, vea, traigamos esta página de la Biblia y la quemo. Si yo la quemo, ¿va a quedar algo en la escritura? No. Entonces, si usted ha llevado algo al sacrificio, por eso, y luego vuelve y lo toma, dice, es como el perro que vuelve al vómito. El perro que vuelve al vómito. Entonces, estamos hablando
de que así como Jesús tenía, como la serpiente fue levantada, Jesús tiene que ser levantado y usted tiene que quemar todas esas cosas en el altar. Pero si usted la ha quemado y vuelve y lo toma, vuelve el perro al vómito, vuelve 7 demonios peores. ¿Vas a nacer con 7 demonios peores? No vas a nacer. No vas a nacer. Te va a pasar lo del endemoniado Gadareno. Hasta sin ropa quedó. Veía a su hija y sentía afecto por su hija. Pero luego al entrar en los demonios dice que el hermano Ganan dice que él destruía todo lo que va en la casa. Su hija le tenía miedo, su esposa, porque él llegaba con una buena actitud y luego cambiaba. Por eso cuando usted le ofrezca algo a Jesús y usted le dice: Señor, te ofrezco el mal genio, y usted vuelve y coge eso después de haberse parado en el altar, de haberle hecho una promesa a Dios, yo le digo que van a venir cosas peores. No vas a tener un nuevo nacimiento, vas a tener un tormento diario. Entonces por eso debes de tener mucho cuidado. Jesús se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan a Getsemaní a entregarle todos los problemas suyos y míos, y los tomó y venció. Dice Colosenses 3, 14 y 15: el acta que había contraria a usted y a mí, él la clavó en la cruz del Calvario, donde decía: José Palacio es inocente de esto, de esto, de esto. Se cansó de enumerar todos mis pecados, y él los entregó y él venció, para que yo ya no cargara con eso, porque yo los llevé al altar, yo los sacrifiqué y le dijo: Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es lo que usted y yo debemos de hacer para que la gloria del Señor Jesucristo venga sobre nosotros. Isaías 53, versículos 6 y 7. Y esto es una palabra tremenda, tenaz. Lo que quiere decir ese significado ahí. Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Bueno, dice, a ver, yo le digo una cosa. William, vení. Entonces, dice Jehová, o sea, supongamos, normalmente yo te digo: cárgame esto. Eso es algo sencillo, él coja esto. Pero Jehová cargó sobre él. Arremeter quiere decir venir con violencia, hacerle la vida imposible. O sea, la violencia del juicio del pecado nuestro fue sobre Jesús. O sea, arremeter quiere decir venir con violencia. No es que yo me puedo echar un bulto de cemento y lo cargo, pero si me tiran un bulto de cemento así boleado, como diríamos nosotros, ese bulto de cemento me puede nucar, me puede tumbar. Eso es lo que dice: Jehová arremetió. O sea, la ira de Dios cayó sobre Jesús, no sobre usted ni sobre mí. Él arremetió sobre su mismo Hijo para librarnos a nosotros de la condenación. Entonces Él arremetió, Él vino y lo hirió. El herido fue por nuestros pecados. Y entonces dice lo siguiente: el pecado, ¿qué quiere decir? Perversidad, maldad y delito. Todo lo que usted hizo y lo que Dios sabe que yo voy a hacer, ya Jesús lo pagó.
Pero si Jesús no lo pagó, es porque usted no lo ha mirado a Él. Y por eso el libro de Isaías dice, mirad todos los términos de la tierra sobre Él. Y entonces cuando yo miro sobre Él y le he entregado mi vida, no va a haber violencia sobre mí espiritual, no va a haber un castigo, no va a haber algo que va a venir a oprimirme. Pero a Jesús sí lo oprimió por nosotros. Entonces cuando yo he quemado eso, el diablo no puede venir a señalarte. Y entonces por eso es que nosotros debemos de ir a Efesios 5:26. Que es necesario para nacer de nuevo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, Efesios 5:26. Mire lo que nos dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Santificarla. O sea, ¿a quién? A la iglesia. Santificar es que usted se aparta de las cosas. El que invoca el nombre de Jehová, apártese de iniquidad. O sea, usted ya no participa en malas charlas, usted ya no participa en crucecitos para ir a montarle los cachos a su esposa o a darle el cuarto a un amigo. Usted ya no participa de eso. Entonces, cuando usted ya es santificado, entonces ya usted anda diferente. Para apartarla, habiéndola purificado. Y entonces, purificar es cuando usted está contaminado y lo pasan por unos filtros para que usted pueda tomar un agua. Lo mismo es usted. Usted ya es puro. O sea, las personas saben que su sí es sí, su no es no. Y entonces dice, habiéndola santificado y purificado, ¿por qué? Por el lavamiento, que es por la palabra de Dios. O sea, por el lavamiento. Dice, por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, lavamiento quiere decir cuando usted se sumerge, se bautiza, cuando usted escudriña las Escrituras. Dice, con razón Dios me decía esto. Claro, la sumatoria de tu palabra es verdad. Entonces, dice, no sé si es Proverbios o Eclesiastés, dice que la maldición no viene sin causa. Sin causa. Dice los grandes intelectos de esta humanidad que la suerte no existe. La suerte es la sumatoria de las pequeñas cosas bien que usted hace y lo llevan a tener éxito. Pero la Biblia dice que el alma diligente será ¿qué? Prosperar. Entonces mire todo lo que la palabra hace por nosotros. Cuando nosotros nos sumergimos, empezamos a hacer una cosa bien, luego ya vamos a hacer otra cosa bien, y cuando nos vemos es que somos santificados, purificados, habiendo sido lavados por el lavacro de la palabra. Por la palabra, entonces la palabra ya empieza, como digo, y escribiré y haré que andéis en mis caminos. Entonces ya empezamos a no andar bajo nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. O sea, ya hemos sido redimidos porque tenemos la naturaleza de Dios. Bueno, mire lo que nos dice 1 Pedro 1, versículos 22 y 23. Que va muy ligado a eso. 1 Pedro 1, versículos 22 y 23. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu es con mayúscula. O sea, cuando usted obedece, mediante el Espíritu, cuando usted obedece, el Espíritu Santo es el que lo hace que usted obedezca, que usted sienta gozo, que sienta amor. Entonces dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea, usted es renacido a través de la palabra, a través que usted ha quemado ese sacrificio en el altar de Dios.
usted es renacido no de simiente incorruptible. ¿Qué quiere decir simiente corruptible? Una simiente perdida, una simiente de desgracia, de maldad, de perversidad, perecedera. Por eso nos dice que van a ser apartados las ovejas de los cabritos. Entonces usted es renacido de una simiente incorruptible, que no se va a perder, que va a tener su galardón, su bendición, a través de la palabra de Dios. Porque ya usted, tus ojos miren por mis caminos, entonces tú ya te dejas llevar por la palabra de Dios. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, usted ya no tiene más los pensamientos del mundo, los deseos del mundo. Usted está constantemente como Abraham, buscando la ciudad hecha por nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, si usted es nueva criatura, el mal genio tiene que pasar. El yo aborrecer a otro tiene que pasar. El yo odiar a otro tiene que pasar. El yo ser un malediciente. Mire, mi papá era vulgar y yo era vulgar, y eso ha pasado en mi vida. Ya no, o sea, ya están enterrados. Yo se lo entregué en el altar a Dios, le sacrifiqué. Cuando yo sacrifico, yo le digo: Señor, yo no quiero vivir esa vida que estaba viviendo. Las cosas viejas pasaron. Usted tiene que mirar dentro de usted mismo qué es lo que usted debe sacrificar. Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Que nuestras almas están puestas por fe en su altar y nuestra ofrenda es consumida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mire, ya el mundo no va a habitar en usted. Usted no va a dejarse engañar. Caín le llevó una ofrenda a Dios. ¿Era agradable? Usted mismo sabe si su vida es agradable a Dios o no. Por eso no nos debemos engañar por la iglesia. Cuando yo hablo por la iglesia es por esta misma iglesia. Porque cuando usted coloca su fe, su esperanza en la iglesia, usted no está colocando los ojos en Jesús. Por eso es menester nacer de nuevo. Por eso, mire, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Y usted debe examinarse sobre esto, porque de lo contrario usted puede estar engañado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, no améis al mundo. Amar al mundo quiere decir apegarse a algo. El apego, su voluntad. Entonces, Dios nos dice: no te apegues a nada terrenal. Tú puedes tener lo que sea. No te apegues a tu esposo. Dice: no te apegues a tu esposa. Dice que el que no aborrezca padre, hijos, casa, fincas, no puede ser mi discípulo. Aborrecer, ojo, ya entendieron. Quiero que me digan qué es aborrecer. Quiero un poquito menos. Amén.
Amén, amén. Dios no nos está diciendo que es que usted no puede querer cosas, usted no puede querer tener un Ferrari. Pero ojo, el hecho es cuando tú te apegas, te encegueces y quieres dejarte dominar por eso. Le entregas tu voluntad. Hay gente que dice, yo quiero tener esta mansión y así me toque. Ojo, en la India, en Asia, en África, hay gente que vende un riñón para un berraco celular. Un riñón. Y eso lo pueden ver. Miren el apego de una cosita de esas, el mal que le puede hacer. Entonces, cuando tú te apegas al mundo, a las cosas del mundo, vas a ser engañado. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces todo empieza como un apego, como que, la voluntad de Dios es que yo haga esto y lo otro. Y mire, acá hay mucho pastor, me van a excusar, que oraban para que no les cayera el cargamento de cocaína a muchas personas. Qué tristeza. ¿Cómo es que a Dios rogando y con el mazo dando? Entonces no améis al mundo porque podemos caer. Y miren, yo he visto pastores que van y le dicen al mafioso, siga haciendo un negocios, con tal de que diezme y ofrende en la iglesia. Se apegan al dinero y los hace ser herejes. Entonces, eso nos dice el Señor. Miren, Colosenses 3, versículos 3 y 4. Y William me abre en Mateo 7, versículo 16 al 20, por favor. Mateo 7, versículo 16 al 20. Pero vamos a leer primero Colosenses 3, versículo 3 y 4. Amén. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifiestos con Él en su gloria. Entonces, mire, mi vida está escondida ¿en qué? ¿Mi cara? Sí. ¿En qué? No, literalmente, díganme ¿en qué está escondida? La mayoría. ¿Ustedes saben qué estoy haciendo? No. Entonces, ustedes están viendo la agenda. Cuando yo veo a William, ¿a quién debo ver? ¿A William o a Jesús? Entonces, ¿tu vida está escondida en Cristo Jesús? ¿Tu vida está escondida en Cristo Jesús? Por favor, me colaboras con Mateo 7, versículo 16. ¿Sí ven, mi hermano? Sí. Dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, yo te pido que nos confrontes, que nos ayudes, Señor. Padre, como le dijiste a Pedro, apacienta la grey. Padre, te pido por la iglesia que me has dado, te pido por cada uno de los hermanos que no ha vuelto. Te pido que puedan nacer de nuevo y que nosotros no descubramos una salvación tan grande como dice el libro de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a entender que sin el nuevo nacimiento no somos nada. Padre, tu palabra dice que si diera mi vida pero no tengo amor, de nada me sirve. Pablo Escobar dio grandes donaciones, construyó grandes casas, hizo tantas cosas y se perdió, Señor. No nos dejes pasar nuestra vida a sentimientos contrarios a tu palabra. Te pido, Padre, que nos abras el panorama celestial, el reino de los cielos, para que podamos ver, entender, comprender. Podamos, Señor, tener el discernimiento espiritual. Te doy gracias por cada persona que ha venido hoy acá. Te pido también a las personas que se han conectado, que los bendigas grande y abundantemente. Te pido, Padre, que los llenes de tu presencia. Y gracias, Señor, porque siempre nos has amado con amor eterno y tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caigan de tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que será este momento toda mi vida. Bueno, gloria a Dios. Los bendiga. Vea hasta la camisa que me dieron. La hago bien hermosa yo, ¿cierto? Muchas gracias, que los bendiga. ¿Y la corbata? No, yo le luzco la camisa, hermano. No, mentira, sí. Está muy linda.